Entonces, no sé, profe, cómo hacer, porque por ejemplo hay unos compañeros ahora que no pueden ingresar tampoco, y yo sé que eso no se les sale, usted sabe que usted no puede hacer absolutamente nada, pero entonces sería bueno que le dijeran a la universidad, porque Sí. está bien difícil la conectividad. Claro. Em, Igual se ¿no? sí, claro. La cosa es para los profesores que no graban la clase, ahí sí, maluco. Profe, pero mira, hace que no entras el de Zoom, el principio no puede ingresar, me ingresó pues. ¿Quién no podía ingresar? Pues hay varios que hablaron al grupo, incluso yo había hablado, pero porque está Porque recuerden que es que pueden ingresar tanto a Hola, profe, buenas a- noches. yo estoy conectada en los dos, estoy conectada en Zoom y estoy conectada en Meets. Entonces pueden entrar a los dos. El enlace de Zoom a mí no me funcionó. No sé si los otros también estaban intentando eso, pero a este siento de uno. Les voy a escribir para que sepan. Ah, profe, ya les acabé de escribir, les dije, chicos, solo hablen los que no han podido ingresar para yo decirle a la profesora quienes no han podido. Sí, exactamente. ¿De qué clase hablabas ahora? Mauricio, coordinador de clase, Mauricio Tálvaro no ha podido, profe. Mauricio, ok. Ok, ya miramos. Sandra tampoco, profe, Sandra López. Ok, les estoy reenviando los enlaces para que vuelvan, sí, para que vuelvan a, como que intenten por los dos medios. Porque el plan C que hemos hecho lo que hemos hecho con otro grupo, bueno, sobre todo con las personas que definitivamente no logran tener conexión por causas de internet. Buenas noches. Entonces, lo que hemos hecho con estas personas es que la llamaba un amigo, como dicen coloquialmente, la llamaba un amigo, ¿no? Entonces, como para que puedan escuchar la clase, llamar a alguien que sí esté conectado, por lo menos para que puedan escuchar, ¿cierto? Lo que está pasando en la clase y de todas formas, la clase la estoy grabando y la voy a subir como lo hemos hecho ordinariamente a YouTube, pero para poder tratar de que estén la mayor parte posible, vamos a dar unos minutitos más como para verificar qué pasa con los otros compañeros y ayudarles un poco para que se puedan conectar en la plataforma. Pero de pronto también, si alguien, por ejemplo, con Daniela Guzmán, bueno, Daniela, vuelve a intentar en, en Zoom o por Meet. Bueno, aquí yo veo a Daniela Capera que está por Zoom. El que quiera de pronto... Hola, profe. Hola, Daniela, ¿cómo estás? El que quiera conectarse por Zoom. Johnny, Cifuentes. Y Sí, sí, Mauro. Sí, Mauro. No, espérate que la profesora está hablando y apenas ya termine le digo algo. sí, entonces lo que les iba a decir de pronto, Mauricio, a Mauricio y a Mauricio y a Sandra, que, hola, hola. Presente. Hola, Javier. Hola, Javier. Bueno, qué bueno que ya estás por aquí. Sí, entonces de pronto comentarle a Sandra y a Mauricio que intenten por Zoom y si no, que vuelvan a intentar por Meet. Es que hubo varios que de pronto no aceptaron la invitación, entonces me empiezan a llegar todas las solicitudes de permitir ingreso, ¿sí? Eh, y si no, bueno, por ejemplo, en el caso de, lo que pasa es que solo alcanzo con uno, ¿no? Ya sea con Mauricio o con Sandra, que no se han podido conectar, me pueden llamar y yo les dejo en altavoz para que escuchen la clase. O a Sandra, o bueno, o a la llamada de un amigo, ¿no? Que llamen a alguno de ustedes y que escuchen la clase en altavoz, ¿no? Entonces, sí, verifiquemos con Mauricio
¿Alguien puede? Llegué. Hola, Tarde, pero Sandra. llegué. Hola, Sandra. Bueno, qué bueno. Eh, Nos falta entonces Daniela Guzmán y nos falta Mauricio, que nos han confirmado que tienen problemas. Entonces, Mauricio, de pronto, si alguien lo puede llamar, a preguntarle si tiene de pronto dificultades con internet, eh, o que vuelva a hacer el intento con Meet, a ver si es que de pronto entró la solicitud de ingreso cuando estaban todos conectándose y de pronto no le alcancé a dar permitir el ingreso. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Hola? Johnny, Bueno, Oscar, no hay problema. Yo te dejo aquí entonces en altavoz. Sí, Mao. Bueno. mire a Laura y me dice a quién se parece. A ver. Laura. Aquí. Chiqui, muéstrate. No sé a quién. A nadie. Es que Mauricio ahorita me está molestando, pero a nadie, chiqui. Ah, bueno, Chiqui. Sandra, ¿y sabe a quién? Empieza por Mía y termina en Lifa. Mauricio es un canalla. Uy, te hablo desde la prisión. Ok, bueno, ya veo que Brian se pudo conectar. Geraldine también se pudo conectar. Listo. ¿Alguien sabe de Mauricio? Sí, ya vi que pudiste unirte. Listo. Bueno, Profe, es que las invitaciones están solo con el correo de la facultad. Porque es que como seguro antes nos podíamos ingresar con el personal, no sé si de pronto hicieron algo con los de los institucionales, porque no sé si de pronto esa sea la equivocación, porque me tocó ingresar con el de la universidad, el personal antes me lo dejaba ingresar y ahora me tocó cambiar cambiar el institucional para que me pudiera dejar entrar y ahí sí entré. No sé si sea ese o casualmente entré en el momento que dio, pero no sé si de pronto sea ese. Es usted, Sandra. No, lo que pasa es que, a ver, en principio yo les mandé las invitaciones a los correos institucionales, pero con el enlace se puede entrar. Lo que pasa es que cuando se entra desde un correo del cual uno no invitó, toca permitir la entrada, ¿sí? Y lo mismo, si de pronto yo envié la invitación y no se aceptó con anterioridad, toca uno como anfitrión darle permitir uno por uno. Entonces, cuando se estaban empezando a conectar, eso es lo que pasó. Entonces, como me estaban llegando todas las solicitudes de permitir ingreso, entonces hubo algunos en los que mientras le daba permitir a uno, no los dejaba entrar a los otros. También era por eso. Bueno, ¿quién más nos hará falta, muchachos?
Estoy viendo que está la mayoría. Nos faltan unas 4 personas. Pero Mauricio no nos contesta. Bueno, si alguien nos ayuda con ¿Cuál Mauricio, profe? Mauricio Tálvaro. Lo que pasa es que él es uno de los organizadores de un concierto que se llama Quindío Canta, creo que se llama, y eso arrancó a las 2 de la tarde. Él se excusó con todos los profesores, porque como hace parte de los organizadores, andan con eso y eso se va hasta... Ok. Ok. Es de amanecida y todo. Sí. Ok. Ok. Bueno, sí, porque como no me comentó, no lo tenía presente. Bueno, entonces vamos a estar iniciando la clase de hoy, ya que... ok, bueno, Daniela ya también se pudo conectar, qué bueno. Entonces vamos a estar iniciando la sesión. La idea es, bueno, voy a llamar a lista inicialmente, más que incluso para poder, más allá de llamar la asistencia, es también para poder constatar quiénes han tenido dificultades en la conexión, para también poder hablar posteriormente con ellos y pues desatrasarlos o bueno, ya, comunicarles las actividades que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, desde esa perspectiva, vamos a estar llamando a lista, luego vamos a retroalimentar en relación con las actividades que tenemos pendientes y estaremos hablando acerca del ensayo, que es justamente lo que habíamos hablado el día de hoy o que debemos hablar el día de hoy. Bien, entonces Sebastián Barrera está. Sebastián Barreto, profe, sí. Sebastián, es que están dos, Sebastián Barrera y Sebastián Barreto. Entonces está Sebastián Barreto, pero Barrera no está bueno. Valentina Barros, sí está, ¿cierto? Presente, profe. Ok. Juan Camilo Betancourt. Presente, profe. Ok. María Paula Botero. Ok. Presente. Ok. Cristian Mauricio Campos. Presente. Ok. Daniela Capera. Presente, profe. Ok. Johnny, sí está. Presente. John, gracias. Sí, Johnny Mauricio Cruz, también lo Señor vi. profe, presente. Nelson Enrique, también lo vi. Sí, señora, presente. Ok, Luisa Fernanda Duque está. Yo, profe, aquí. Presente. Ok, José Javier Galeano también. Lizeth También. Gallego está. Ok. Bien, Laura Viviana García. Presente, profe. Ok, Luisa Fernanda Gaviria. Presente, profe. Ok, Juan Pablo Giraldo. Presente, profe. Ok. María Victoria Giraldo está. María Victoria. Ok, Oscar Eduardo. Presente, profe. Ok, Daniela Guzmán. Presente, profe. Geraldine Henao. Ok, Brenda Hernández. Presente, profe. Ok, Paula Andrea Herrera. Ok, buenas noches, Paula. Sandra Milena, sí está. Oscar Humberto también. Samir, sí estaba, ¿cierto? Vi por ahí que hizo un comentario. Sí, profe, aquí. Ok. John Andrés Origua está. Presente, profe. Ok, José Mauricio, bueno, ya sabemos que tiene un compromiso. María Camila Rendón. María Camila Rendón, ¿no está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí o no? Profe, María Camila escribió. Ok, sí, ahí acabo de ver el comentario. ¿Por qué, perdón?
Brian Esteban Rojas, ¿Cómo me le va? Cuénteme, ¿qué le puedo servir, don Alejandro? por ahí hay alguien que tiene el micrófono abierto y que le hicieron como una llamada. Tengo una marranita grande. ¿Cuál marranada? Para matarla. No, usted tiene marranas en su casa. Estoy en la finca. Bueno, pero apague el micrófono para que me escuchen las marranas. Ok, Brian nos dijo que estaba, ¿cierto? Brian Steven Sí, Rojas. señor. Ok, Sí, señor. bien. Tania Romero está. ¿Tania está? No, profe, no está ¿No por está? ahí. Ok. Julián Esteban Torres. Presente, profe. Ok. ¿Y Alejandra Valencia está? Presente, profe. Ok. Bueno, muchachos. Entonces, ya como ustedes saben, a partir pues de la semana pasada se tiene claro que los parciales pues van a iniciar después de Semana Santa. En el caso pues de nuestra materia en particular pues no tenemos realmente un inconveniente muy grande porque el parcial de nosotros no es un examen como tal, es decir, no es un examen clásico de preguntas cerradas, sino que se trata de un examen que, o más bien de un proceso evaluativo que está compuesto de varias actividades que ya hemos desarrollado algunas o estamos desarrollándolas, ¿no? La principal pues es la entrega del avance de investigación que lo tenemos entonces programado para la segunda semana de clase, en donde pues vamos a estar haciendo la entrega de la correspondiente actividad, es decir, el avance del artículo de investigación, como ya lo hemos venido hablando, y esa entrega, pues decíamos, ese mismo día de la entrega, vamos a estar haciendo la sustentación oral, ¿bien? Entonces la sustentación oral la vamos a hacer en la segunda semana, es el día que se va a estar entregando el correspondiente artículo. Haremos entonces o iniciaremos en esa clase la actividad de la sustentación que hace 8 días estuvimos hablando acerca de cómo hacer una ponencia oral, cómo hacer una exposición de manera efectiva y cuáles son las partes de la sustentación oral que realizaríamos ese día. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si quieren que retroalimentemos cómo sería la sustentación oral o ya está claro. Una pregunta es para confirmar la fecha. Entonces, la entrega sería el 22 de este mes. Sí, el 22 de abril. Vamos a hacer la entrega el 22 de abril y ese mismo día vamos a dejar la sustentación oral. Bien, como para que no nos quede el ensayo y la sustentación oral para el mismo día, ¿sí? Sino que sea el ensayo en la primera semana y en la siguiente semana haríamos la entrega del artículo y lo que corresponde a el avance de investigación, ¿sí? Profe, al fin la sustentación va a ser en el video o es el video que más unir o cómo es eso. Ok, como lo hablamos hace 8 días, la idea es, si hay algún grupo que lo quiera hacer mediante video, que diga, bueno, a mí me parece mejor hablarlo de antemano con mi grupo y que nos salga mejor y bueno, y lo quieren hacer con video, pues lo hacemos mediante video. Es decir, los que quieren, lo pueden hacer a través de video. Los demás, es decir, la mayoría, lo que vamos a hacer es que vía Zoom vamos a hacer esa sustentación. Ustedes saben, como lo hemos hablado, todo dependerá de lo que se decida, sobre todo a nivel nacional, frente a lo relacionado con la cuarentena, ¿sí? Si eventualmente se levantara la cuarentena en la fecha que está establecida, pues haremos la sustentación en la universidad. Si lo que ocurre es que deciden prorrogar las medidas de aislamiento social, entonces haremos la sustentación a través de este medio, es decir, ya cada grupo hará su sustentación, cada uno desde sus casas, cada uno pues eso pues, obviamente sí se comunican con antelación, cómo se distribuye en el tiempo, cómo se distribuye en el contenido. Si quieren
pueden hacer también diapositivas y uno lo va proyectando. Uno de ustedes va proyectando las diapositivas mientras los demás compañeros están hablando, o me pueden enviar las diapositivas y yo las comparto en mi computador y les voy haciendo o les voy pasando las diapositivas en la medida en la que ustedes van exponiendo. ¿Listo? Más allá de que tengan o no tengan diapositivas, lo importante es que den a conocer el contenido del proyecto de investigación y que, como les decía hace 8 días, pues el contenido coincida efectivamente con lo que estamos desarrollando o hablando en la clase, perdón, en su respectivo artículo. Es decir, la lógica es que yo no vaya a decir una incoherencia en relación con mi artículo de investigación. Es decir, si mi artículo de investigación dice que mi problema jurídico es X, por decir algo, analizar la efectividad de una política pública, pues que no vaya a decir yo en la exposición que lo que quiero es algo distinto, ¿no? Por ejemplo, analizar la jurisprudencia o algo diferente, ¿no? Sino que haya esa coincidencia entre lo que se está realizando en el artículo de investigación y lo que se realiza a nivel de la sustentación oral. Bien, entonces les voy a compartir aquí. Ok, entonces les estoy compartiendo la pantalla en estos momentos para mostrarles nuevamente o reiterarles nuevamente para que no lo olvidemos, que el avance del artículo de investigación, que sería el que se entregaría el 22 de abril, ¿sí? Lo que haríamos entonces el 22 de abril, es decir, en 20 días, sería entregar este avance del artículo, que recuerden, consiste en la corrección de las observaciones del primer corte, que ya se las he enviado a sus correos institucionales, y les he enviado también al grupo una serie de horarios para asesoría. Por ejemplo, en el caso del grupo de Samir, que necesitan una asesoría en relación con los objetivos que están trazados de manera social y que no las podrían ejecutar. Entonces, Samir y su grupo, Juan Pablo, por favor, revisen los horarios para que se agende una asesoría para que podamos revisar sus objetivos, porque hoy en el grupo que no lo han agendado, entonces ténganlo presente, revisen los horarios para que los agendemos, ¿bien? Y por supuesto los demás compañeros, por favor revisen las observaciones que les envía el correo electrónico. Hay algunos grupos que en los trabajos sí habían falencias importantes, por ejemplo, que presentaron el trabajo incompleto, ya sea la introducción incompleta, los marcos referenciales incompletos o ambos, tanto la introducción como los marcos incompletos. En ese caso, pues sí, me parece muy importante que agenden la asesoría para que pues se pueda mejorar el trabajo dentro del segundo corte. Hay otros casos que de pronto las observaciones eran un poquito más formales, ¿no? De pronto cuestiones de redacción, cuestiones menores, de imprecisiones, de falta de algunos conectores, que son observaciones menores, pero que de todas formas, si quieren tener la asesoría para que retroalimentemos y miremos las observaciones, lo pueden hacer. O igual, si necesitan una asesoría de alguna parte de la investigación, tienes dudas con sus preguntas, con su instrumento de recolección de información, también pueden agendar la asesoría para que absolvamos esas dudas. Yo les envío unos horarios, pero si de pronto se presenta la necesidad de que se observen o se analicen la posibilidad de realizar la asesoría en otros horarios, también lo podemos analizar. Lo que harían es que me escriben por interno, me dicen, profe, no, mire, yo trabajo en esa hora o no me queda fácil en esa hora, de pronto, y me dan unos horarios alternativos, ¿no? Donde ustedes eventualmente podrían. Entonces ya yo les diré que no, de pronto no se me cruce con alguna clase, con alguna reunión, y bajo esa base entonces buscamos el espacio para que podamos realizar la asesoría, ¿bien?
Entonces, retroalimentarles, ¿sí? La asesoría sería aquí, sería por este grupo medio, digamos que el grupo mío, que es a mí, y yo, Sí, la reunión sería por Meet o por Zoom. Bueno, en general yo las he programado por Zoom, pero si se les facilita más por Meet, pues la programamos por Meet. Profe, una pregunta. Sí. ¿Me puedes hacer el favor de repetirme las fechas para las entregas? Para el 15 de abril, ¿qué se debe entregar? Y para el 22 de abril, ¿qué se debe entregar? Claro. Entonces, de una vez se los voy a mandar aquí por el grupo. Entonces, les decía, la idea es el 15 de abril. Bueno, técnicamente es el 15 de abril, pero van a ver que en la plataforma Moodle yo les voy a dar plazo hasta el domingo 19. Cosa que si de pronto alguno tiene dificultad o algo así, tengan plazo de subir el ensayo, ¿sí? Entonces, la entrega técnicamente sería o está programada, lo hemos hablado, para el 15 de abril. En plataforma Moodle, yo les voy a dar plazo o va a estar habilitado hasta el 19 de abril, ¿sí? Cosa que si de pronto tienen alguna dificultad en el transcurso de esa semana, lo puedan subir hasta el domingo 19, ¿sí? Entonces, entre el 15 y el 19 de abril, pueden subir el ensayo sobre el segundo capítulo del libro del declive de los fundamentos económicos de la paz. Y ya vamos a hablar de cómo hacer ese ensayo. Y para el día 22 de abril, entonces, lo que realizaríamos sería la entrega de el avance de investigación en sus respectivos grupos de trabajo y la sustentación oral que ya correspondería digamos que lo realizaríamos a través de este medio, o si algún grupo lo prefiere grabar previamente con su grupo de trabajo, o por ejemplo hay algunos que son solos y prefieren hacer la grabación en lugar de presentarlo en clase, también lo pueden hacer. Bien, yo les doy las dos opciones para la manera en la que lo prefieran. Bien, entonces sería el 22 de abril la entrega del avance del artículo de investigación y la sustentación oral de dichos avances en la clase. ¿Listo? Entonces ya les envié las dos fechas con las actividades al grupo de WhatsApp para que la tengan presente y de pronto si necesitan algo adicional o alguna claridad adicional me lo pueden comentar. Bien. Profe, perdón, Sí. una pregunta. Sí. Yo tengo una duda Sí. respecto a cuando hablamos de video o ensayo, estamos hablando de dos opciones para exponer lo que es el tema, hablando del segundo capítulo del declive. No, recuerda que cuando estamos hablando de la entrega del segundo, de la entrega del ensayo del segundo capítulo del declive de los fundamentos económicos de la paz, ya eliminamos la realización del video, ¿sí? Es únicamente el ensayo. Sí, sí, sí. Cuando hablamos del ensayo, el ensayo no requiere sustentación oral. La sustentación oral es solamente del avance del artículo de investigación. ¿Qué puede ser el video que usted sugirió ahorita? Que si podíamos hacer un video sustentando el avance del artículo, si lo podíamos hacer, estaba bien también. Era así. Y el ensayo es únicamente para el capítulo del libro. Exactamente, exactamente. La semana siguiente se sube el artículo, la sustentación del artículo y el avance del artículo, perdón, y la sustentación del artículo, que sería la videoconferencia con usted por Zoom o la entrega del video. Exactamente. Entonces les acabo de escribir en el grupo, la entrega del ensayo es solo el ensayo, no hay que hacer video. De la entrega de la sustentación oral del artículo se puede hacer en clase
o los que prefieran grabar la sustentación y mandarla, lo pueden hacer. Bien, pero entonces aclaramos eso, ¿no? Que no es necesario hacer video del ensayo de plan lector. ¿Listo? Entonces, gracias Johnny y Juan Camilo ahí por la precisión. Sí, entonces quedamos así. El 15 al 19 de abril pueden subir a la plataforma Moodle. Bueno, va a estar abierto esta semana que lo habilite. Los que quieran enviarlo el fin de semana o si prefieren lo pueden hacer. Pero pues les voy a dar también el transcurso de la semana después de Semana Santa para que puedan subirlo a la plataforma Moodle. Y ya la siguiente semana, es decir, el 22 de abril, haríamos la sustentación oral del artículo vía Zoom o los que prefieran hacerlo a través de video, lo pueden hacer y realizaríamos ya la entrega en plataforma Moodle del artículo, del avance del artículo de investigación. ¿Listo? ¿Es claro eso, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces... Profe, sí. Sí. Usted había dicho unas clases atrás que se podía hacer la exposición o una parte de la exposición en algún idioma, en portugués o inglés. Sí. Porque en mi grupo lo pretenden hacer en inglés y portugués. Sí. Bueno, pero esa actividad era para para lo que era antes el mapa conceptual y video, ¿no? Que lo cambiamos luego al ensayo. Entonces, bueno, si quieren hacer la sustentación, lo que pasa es que la sustentación es un poco más extensa, ¿no? La actividad de plan lector iba a ser un video muy corto, ¿no? Unos 3 minutos, máximo 5 minutos. Sí. Entonces iba a ser más sencillo. Ahora, si ustedes lo quieren hacer y lo envían, igual se los puedo tener en cuenta si lo quieren hacer, sí. Vale, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces, si no hay otra pregunta, entonces vamos a estar ahora retroalimentando cómo se haría la actividad. ¿Cómo se haría la actividad del ensayo? Bueno, y esta parte es bien importante en general, para derribar un par de mitos que usualmente se presentan cuando estamos hablando acerca del ensayo, porque a veces confundimos ensayos con otro tipo de textos y eso ocurre bastante cuando estamos realizando actividades en la universidad que nos piden ensayo y bueno, terminamos escribiendo realmente otra cosa. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, lo vamos a conectar también un poco con el ensayo que se realizaría en las pruebas SaberPro, que esa parte es importante también que ustedes la tengan presente y si nos da el tiempo en el semestre luego hablamos únicamente de pruebas SaberPro, de tips y recomendaciones para las pruebas SaberPro, principalmente en lo que tiene que ver con investigación, ¿sí? Que no olviden, hay 3 ejes en las pruebas SaberPro que se enfocan en la parte investigativa, que son la parte del módulo de investigación jurídica, el módulo acerca de las competencias analíticas, ¿no? en la parte de la comunicación jurídica, ¿sí? Y la parte de resolución de conflictos, ¿no? Entonces, bueno, vienen a ser 3 aspectos bien importantes y en su momento la idea es que en el tercer corte podamos tener una clasecita sobre eso para que también ustedes pues lo vayan considerando desde ahora, ¿bien? ¿Ustedes alcanzan a ver la presentación que les estoy mostrando en este momento? ¿Acerca del ensayo? ¿Sí? Ok. Sí, profe, sí. Bien, no, es que ahí sabes. Estas están en Prezi, pero sí les envío un enlace para que las puedan visualizar. Bien, entonces antes de iniciar a hablar del ensayo, quisiera que alguno nos comentara, alguien diferente a Johnny o Juan Camilo que siempre nos responden,
¿qué consideran que es un ensayo? Para ustedes, ¿qué es un ensayo y cuáles son las partes de un ensayo? Por ejemplo, aquí veo conectados a Lisset, a Julián, a Laura. Profe, es que se le está pisando la pantalla, se le está pisando, entonces a veces se le escucha entrecortado. Ok, entonces la pregunta que les hacía era, ¿qué entienden por ensayo? Para ustedes, ¿qué es un ensayo? Es como un tipo de texto Ujú. como en el cual Toma usted una opinión, de algo sí, como se una analiza, se conclusión, interpreta se algo analiza en temas conclusión. determinados. Ok, ok, bien. Entonces, sí, Un ensayo es sí, creo que esto es una creación literaria donde la persona plasma de alguna manera un tema, pero de una forma, digamos, muy personal, pienso yo. Pues que es un tema que podría ser, digamos, basado en lecturas o basado en otras cosas, pero lo que finalmente se lleva al ensayo es un tema de una visión muy personal. ok, bien. Entonces, sí, cuando estamos hablando acerca del ensayo, efectivamente, pues estamos hablando de una clase de texto, ¿no? Un tipo de texto que tiene unas particularidades y que se diferencia, o que podemos hablar de que existen diferentes tipos de ensayo, ¿sí? Cuando hablamos de el ensayo, aunque es un escrito, definitivamente en ese escrito hay una característica muy importante, y es que, como lo mencionaba Paula, sí hay que argumentar un tema, e incluso más allá de argumentarlos, como alguien lo mencionaba por ahí, tomar una posición, tomar una postura frente al tema, y a partir de esa postura, pues yo voy a presentar una serie de argumentos, una serie de posiciones que muchas veces pues están respaldadas también por fuentes externas. Entonces, en términos generales se suele hablar de tres tipos de ensayo, ¿sí? El ensayo que normalmente piden es el ensayo de opinión, ¿sí? Y es lo que ustedes les van a pedir en las pruebas Saber Pro, lo que piden es un ensayo de opinión. ¿Cuál es la principal característica de ese ensayo? Que yo tengo que tomar una posición, llámese positiva o negativa, frente al tema que me están proponiendo. Bien, entonces, por ejemplo, un tema que salió el año pasado en las pruebas Saber Pro era si la persona consideraba que era válido hablar o que si era válido penalizar el hurto famélico. ¿Alguien recuerda qué es el hurto famélico? ¿El hurto qué, profe? El hurto famélico. El hurto que se comete cuando se siente hambre o por hambre. Ok, sí, famélico tiene que ver con hambre, con estar muriendo de hambre, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, bueno, una dificultad que comentaban las personas que presentaron esta prueba, era que no sabían que era hurto famélico. Entonces es difícil tomar una posición cuando no se sabe lo que me están preguntando, ¿no? Pero en general, en eso consiste en la prueba Saber Pro, tomar una posición frente a lo que me están pidiendo. Bien, entonces reitero, estamos hablando del ensayo de opinión y de la característica que tiene, que es tomar una postura. Entonces, si a mí me dicen si considero que es válido penalizar el hurto famélico, es decir, el hurto que es cometido por una persona que no tiene dinero para alimentarse a él mismo y a su núcleo familiar, pues yo podré decir, sí, yo considero que es válido por estos motivos. O yo podré decir, no, no considero que sea válido penalizar el hurto famélico. Entonces, ahí es donde yo voy a diferenciar el ensayo de otro tipo de documentos. Si yo simplemente
digo, el hurto famélico es considerado la acción a través de la cual una persona accede a los bienes de otra persona sin pagar sus gastos, etcétera, etcétera, y describo en qué casos se da, qué características tiene, y concluyo diciendo pues que es un hurto muy complejo de analizar, pero no dije si yo consideraba que era válido o no era válido, pues no hice un ensayo de opinión. Habré hecho un texto informativo, ¿no? Pero no estaría haciendo un ensayo de opinión. Y ese es el principal error que se suele cometer a nivel universitario y también a nivel de colegio cuando piden ensayos y lo que terminan entregando realmente no es un ensayo. Bien, por ejemplo, si ustedes les piden haga un ensayo sobre el control de convencionalidad. Y digo yo en mi ensayo, bueno, pues ¿qué digo en este ensayo? No, pues sí, el control de convencionalidad surge del artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es una figura muy importante porque por ella, a través de ella se protegen los derechos humanos y está contenida en el artículo 2 de la Convención y la Corte Interamericana se ha pronunciado en esta sentencia y en esta sentencia y en esta sentencia. Y ya. No digo nada más, eso no es un ensayo. Usualmente eso es lo que se suele presentar o lo que suelen presentar los estudiantes cuando les piden un ensayo, pero eso no es un ensayo. Para un ensayo yo tengo que tomar una postura frente al tema. Yo podré decir si es efectivo o no es efectivo, si se está o no se está aplicando en Colombia. Yo tengo que tomar una posición. Muchas veces cuando me dicen un ensayo sobre el control de convencionalidad, pues yo podré tomar la posición que yo quiera al respecto. Si a mí me piden, normalmente en las pruebas saber son un poco más específicos porque les piden una opinión en algo en concreto, ¿no? Por ejemplo, en el caso que les decía, si es válido o no es válido penalizarlo, ¿sí? Otra pregunta hace un par de años que era si el Congreso realmente representa, si las decisiones que toma el Congreso realmente son legítimas y representativas. Entonces yo podría decir si son o no son. Hubo un ensayo, un año en el que también preguntaron sobre la adopción por parejas del mismo sexo, si se estaba de acuerdo o no con la adopción por parejas del mismo sexo. Entonces, no basta con decir en qué consiste la institución o la figura que me están preguntando. Requiero ir un poco más allá. ¿Y qué es ir un poco más allá? Ir un poco más allá significa que yo pueda plantear una postura clara frente a eso que yo acabo de describir. Bien. Entonces, eso para derribar el mito de que en un ensayo solamente pongo información, ¿sí? Porque poner información es un texto informativo, ¿no? Un texto informativo hace referencia a aquel que da a conocer las características, las propiedades de un fenómeno de determinada situación, ¿sí? Ahora, hay otro tipo de ensayo que es el ensayo crítico. El ensayo crítico normalmente es aquel que se realiza en relación con un documento, una lectura, una postura o una teoría de una persona o de un grupo de personas. Entonces el ensayo crítico lo que busca es que la persona plantee su postura y su crítica, sea positiva o negativa, frente a lo que me está planteando esa teoría, ese autor o ese texto. La idea es que en el ejercicio que estamos haciendo ustedes hagan un ensayo crítico. ¿Y cómo se realizaría el ensayo crítico? Bueno, obviamente lo primero que hay que hacer es leer el documento, en este caso el capítulo 2 del texto del declive de los fundamentos económicos de la paz. ¿Qué tengo que hacer? Yo voy a plantear mi crítica, es decir, mi postura de si estoy de acuerdo con algunos, con todos o con ninguno de los argumentos que plantea el autor dentro de ese capítulo. Y por eso es crítico, porque yo estoy planteando mi posición. Y en ese tipo de ensayo no debo confundir ensayo crítico con la reseña o resumen de un libro. Una reseña o resumen es un documento en el que yo sintetizo
las ideas principales de un autor o determinado texto, sin necesariamente aportar mi postura o mi percepción frente al tema. En un ensayo crítico necesariamente voy a tener que plantear mi postura. Claro, yo puedo sintetizar algunas de las ideas centrales de este autor. Tendría que sintetizar ese argumento porque si yo no digo cuál es el argumento respecto del cual yo estoy a favor o en contra, pues no tendría sentido ese ensayo. Yo planteo cuál es ese argumento, cuál es esa postura que plantea el autor y a continuación indico si estoy o no estoy de acuerdo con el planteamiento que está realizando este autor. Bien, entonces noten allí que el ensayo crítico, claro, también parte de una postura o una opinión, pero normalmente en relación con una teoría, una postura o una publicación de un autor determinado. En ese mismo sentido, pues en el ensayo crítico también es importante identificar, ¿no?, los argumentos para poder plantear la posición. Es decir, no se basa únicamente en decir estoy de acuerdo o no, sino en tener claro cuál es el argumento que estoy planteando. No olviden que yo puedo hacer una crítica positiva o una crítica negativa. Es decir, yo puedo decir, yo estoy de acuerdo con el autor, pero diciendo por qué no. Yo estoy de acuerdo porque el autor está planteando, por ejemplo, el autor plantea que el actual modelo económico no permite que se dé una protección adecuada de los derechos humanos a nivel mundial. En ese sentido, considera el grupo que efectivamente el argumento expuesto por el autor es claro y es cierto. Al día de hoy lo podemos ver bajo esta y esta postura, o lo podemos ver en estas y estas realidades, ¿sí? Entonces, claro, decir si están o no están de acuerdo y por qué, ¿no? Porque no bastaría decir, me parece muy bien y ya, ¿no? Hay que plantear por qué sí o no están de acuerdo con lo que plantea el respectivo autor. Bien, finalmente tenemos el ensayo argumentativo, que el ensayo argumentativo tiene una característica bien interesante, que digamos que aunque tiene o comparte la característica de los ensayos anteriores, de plantear la postura frente a una temática o una situación en particular, lo que hace el ensayo argumentativo es que no solo planteo mi opinión, sino que mi opinión la respaldo de fuentes externas que le den peso y que le den solidez a lo que yo estoy manifestando dentro del ensayo, para que de esa manera pues no quede como una mera percepción que de pronto puede ser infundada, sino que también pues quede claramente establecido qué es lo que yo estoy diciendo pues tiene determinada validez. Bien. ¿Es claro hasta ahí, muchachos? ¿Hay alguna pregunta sobre los tipos de ensayo? No, profe. Okay. No, profe, claro, gracias. Ok, bueno, entonces no olviden lo que les decía, el ensayo, entonces, tiene la particularidad que para el ejercicio que vamos a estar haciendo, se va a tratar de un ensayo crítico, es decir, un ensayo en donde yo voy a plantear la postura frente a los argumentos que plantea el autor. Bien. Ahora debemos tener claro cuáles son las partes de un ensayo, porque si ustedes se enfrentan a un ensayo, por ejemplo, a efectos de las pruebas Saber Pro, en las pruebas hay dos retos muy importantes. El primero es que ustedes no pueden elegir el tema sobre el cual plantean el ensayo. Eso significa que ustedes no van a poder de antemano pensar en cómo, o digamos que no puedo redactar de antemano y tener ya una estructura que no sea sino transcribir o algo así, no. No se puede realizar desde esa perspectiva porque no sé cuál va a ser el tema. Pero ¿qué sí puedo hacer para prepararme? Tener muy claro de antemano qué es un ensayo y cuáles son las partes de un ensayo. De manera que cuando ustedes empiecen a escribir, pues sepan por dónde empiezan y que continúan escribiendo. Si nos alcanza el tiempo, pues lo hablaremos en esta clase, un tip que les puedo dar para eso, o si no, pues ya utilizaremos
otra clase para hablar al respecto. Bien. Entonces, bueno, aquí les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las partes de un ensayo? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Qué hacen ustedes cuando les piden hacer un ensayo? Pues, profe, las generalidades del ensayo, que tiene una parte Muchachos, que a introductoria, tiene uno, un por favor, que a uno desarrollo. que escucho a tres. Ah, La introducción, el desarrollo, la conclusión y si hay anexos, pues anexos. Ok, bien, entonces sí tenemos tres partes claramente determinables que sí o sí debe tener un ensayo, ¿sí? Todos los ensayos deben tener una introducción, unos argumentos y unas conclusiones. Esas son las tres partes básicas que no pueden faltar en ningún ensayo. Si me hace falta una de esas partes, por ejemplo, en las pruebas Saber Pro, muy seguramente pues no voy a obtener el mismo resultado o el mismo puntaje que alguien que lo haga de manera completa. Y de hecho, para las pruebas Saber Pro les recomiendo que sí le pongan un título al ensayo. Un título que sea coherente y concordante con lo que ustedes ejecuten dentro del ensayo, porque esa coherencia entre el título y lo ejecutado pues también va a mostrar un hilo de pensamiento, ¿no? Y eso lo califican mucho en las pruebas. Entonces, ¿qué hacer en el título? ¿Sí? El título debe ser llamativo, pero también debe ubicar al lector en el tema a desarrollar. Es decir, si a mí me ponen como tema dentro de las pruebas Saber Pro, por ejemplo, a hacer un ensayo sobre la validez de la penalización del hurto famélico, y yo le pongo como título el hurto famélico, pues no es un título ni llamativo y es incluso demasiado general para ubicar al lector en lo que se va a encontrar en mi ensayo, ¿sí? Si yo en cambio le pongo, por ejemplo, el hurto famélico, dos puntos, entre el hambre y la cárcel, ya estoy planteando desde el inicio que se va a encontrar una crítica entre estar en la cárcel y padecer hambre, ¿sí? Y bueno, pues ya la idea es que el título sea lo suficientemente claro y conciso. Es decir, si yo le pongo únicamente hurto famélico, pues va a ser demasiado genérico y no va a lograr el mismo impacto que un título un poco más específico. En ensayos un poco más académicos, usualmente piden que se establezcan los autores del ensayo y que incluso se haga un resumen del respectivo ensayo. A efectos de las pruebas Saber Pro, eso no se pide y tampoco es recomendable hacerlo porque es un ensayo un poco más rápido. Tienen 40 minutos, de hecho, si no lo saben, tienen 40 minutos para hacer el ensayo. Ustedes llegan a las 7 de la mañana al aula donde están citados y en ese momento tienen que iniciar redactando el artículo porque a las 7:40, perdón, el ensayo, porque a las 7:40 va a pasar un funcionario delegado de recibir los ensayos. De hecho, dentro de los cuadernillos normalmente hay una, digamos que una cartulina, parece un octavo de cartulina doblado en dos, en donde tienen que escribir el ensayo. Entonces, esa cartulina la tienen que entregar a las 7:40. Si ustedes no tienen listo el ensayo a esa hora, con lo que hayan hecho, lo hayan hecho o no, o con lo que hayan hecho, tienen que entregarlo, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante saber qué es el ensayo y cuál es su estructura para que ustedes sepan, bueno, tengo que hacer un título, luego una introducción, luego unos argumentos y luego una conclusión. Cuando no se tiene claro qué es un ensayo, lo que va a pasar es que van a estar dispersos pensando cómo empiezo, qué hago primero, qué es un ensayo, yo cómo hago un ensayo, ¿sí? Entonces, si mínimamente ya ustedes llegan teniendo claro ese aspecto, pues ya tienen por lo menos un 50% ganado. Si ustedes siguen una estructura lógica, así de pronto mi argumento no sea tan contundente, de pronto no tenga yo en ese momento estadísticas, cifras con las cuales nutrir el argumento, pues por lo menos que tenga el hilo conductor ya me va a dar unos puntos positivos. Bien. La introducción, bueno, sobre cómo hacer introducciones hemos ya hablado
bastante en el primer corte. La introducción en un ensayo también tiene ciertas similitudes frente a realizar una introducción en un artículo de investigación. Entonces, cuando hacemos un ensayo, pues también es importante poder realizar una introducción que sirva para contextualizar al lector, ¿sí? Entonces, ¿qué se recomienda cuando se realiza una introducción? Lo primero es que yo le dé a conocer al lector cuál es la temática que yo quiero tratar. Obviamente ustedes, por ejemplo, en el caso de las pruebas Saber Pro, pues les dan el tema de antemano, les dan el tema anticipado. Para el caso del ensayo que van a hacer para plan lector, pues bueno, ya ustedes saben de qué van a escribir, ¿no? Que es el segundo capítulo del texto. Pero entonces ya ahí ustedes tienen que precisar, ¿no? Principalmente, ¿cuál va a ser la tesis o la postura que ustedes van a asumir? Y usualmente esa tesis se realiza o surge cuando yo presento una pregunta-problema. Y a partir de esa pregunta-problema, yo planteo mi postura o mi tesis, de si sí o si no. Como les decía, si me dicen en las pruebas Saber Pro, bueno, hago un ensayo sobre, bueno, esto también lo preguntaron hace 2 o 3 años, según me comentaron algunos compañeros, cuando ustedes saben hubo una visita en Colombia del Papa, preguntaron en las pruebas Saber Pro cuál había sido la influencia, o si la persona consideraba que esta visita había influido en la resolución de problemáticas sociales, ¿sí? Entonces noten que ahí estoy planteando una pregunta problemática. Si influyó o no esa visita en la resolución de problemáticas sociales. Entonces mi tesis puede ser que sí, y ya tendré que explicar por qué, o mi tesis podrá ser que no. O mi tesis podrá ser una tesis intermedia, que algunas cosas las soluciono y otras no. Bien, pero noten que es importante tener clara una pregunta-problema. Y ojo, no es lo mismo hacer una pregunta que hacer una pregunta-problema. Alguien podría, bueno, aventurarse a dar un concepto de cuál es la diferencia entre hacer una pregunta y hacer una pregunta-problema. No sería muy complejo eso. ¿Cómo qué? Pues para darle solución a uno no sé, creería yo. Digamos que depende de la... Sí. Considero que una pregunta tendría cualquier tipo de respuesta, pero una pregunta-problema sería ya enfocada a la solución o a la consulta de un tema específico y a la solución de una necesidad que se está planteando a través de ese tipo de preguntas. Ok, muy bien. Entonces, José Javier, quiero que nos digas, ¿no? Que era muy difícil. Bueno, depende de la complejidad de la pregunta que yo realice, ¿no? Hay preguntas problemáticas, por ejemplo, las que ustedes abordan como problema jurídico en una investigación, que en un ensayo no la puedo resolver, necesito recolectar información. A efectos de, por ejemplo, las pruebas Saber Pro, pues yo tengo que hacer una pregunta problemática que normalmente casi que está planteada en la forma en la que me lo dicen en las pruebas, ¿no? Por ejemplo, si me dicen, realice un ensayo sobre la validez de la penalización del hurto famélico. Casi que me dieron la pregunta o problema. ¿Es válido penalizar el hurto famélico en Colombia? ¿Sí? Pero, ojo, como le decía al compañero, cualquier pregunta va a tener una respuesta, pero no todas las preguntas reflejan un problema. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, ¿qué es un hurto famélico? Eso es una pregunta. ¿Qué es un hurto famélico? Pero no me está planteando ninguna problemática. Si yo hago una mera pregunta, resolver esa pregunta, ¿la puedo contestar? Sí, yo la puedo contestar. Pero, ¿cuál va a ser la dificultad? Que en el momento en el que yo
esté respondiendo, no voy a terminar construyendo un ensayo, voy a terminar haciendo un texto informativo. Porque si yo respondo la pregunta, ¿qué es el hurto famélico? Yo no voy a plantear mi postura, yo voy a terminar trayendo definiciones, planteando sentencias, normas, etcétera, pero realmente ahí de esa pregunta no se desprende una postura. Bien, entonces tengo que saber plantear esa pregunta de tal manera que me lleve a tomar una postura. Normalmente son preguntas que se pueden responder con una postura de sí o una postura de no, ¿cierto? ¿Es válido penalizar en Colombia el hurto famélico? Yo podré decir, sí, en Colombia es válido el hurto famélico, penalizar el hurto famélico, y yo podré decir que no es penalizable, ¿sí? Entonces debo tener en cuenta justamente la forma, la redacción, de tal manera que refleje una problemática. Bien. Sí. Respecto a la forma en la que se plantea la pregunta, la estructura como tal, las unidades que comprenden la pregunta son casi las mismas que las unidades las cuales se utilizan en la postulación de la pregunta y de una pregunta investigativa. Me explico, porque en la pregunta investigativa como tal se comprenden temas de unidad sujetual, la unidad interrogativa, la unidad contextual, la unidad poblacional, la unidad temporal. Esas también se deben tener en cuenta al momento de plantear la pregunta problema como tal cuando vamos a abordar el tema del ensayo. Esa es una pregunta. Y la otra, teniendo en cuenta que la introducción también debe contextualizar al lector de qué es lo que va a abordar, ahí mismo en esa introducción, ya para finalizar, se debe también plantear de forma indirecta cuál va a ser la postura que se va a tratar de ilustrar al momento de desarrollar el ensayo. Ok, bien, gracias por las preguntas. Bueno, cuando hablamos de las unidades, lo que tú nos refieres como unidades, lo que veníamos hablando de los aspectos que se deben considerar para la delimitación, ¿no? Todo el aspecto temporal, el aspecto geográfico. Esos aspectos son muy importantes dentro de la investigación, pero no aplican siempre para los ensayos, ¿sí? Y en realidad la pregunta de un ensayo normalmente es un poco más abierta a la posición de la persona, ¿sí? Por eso es que decíamos, plantear una pregunta para un ensayo es más sencillo que plantearla para un proyecto de investigación. Pero no es imposible, es decir, plantear una pregunta de investigación no es imposible, pero es un poco más estricto que plantear una pregunta para un ensayo. A veces hay ciertos ensayos que se quieren restringir un poco más. Por ejemplo, yo quiero plantear una posición sobre, supongamos, el ejercicio democrático en Armenia. Y yo podría, por ejemplo, a raíz de todo este tema de corrupción que se ha dado particularmente aquí en Armenia, yo podría restringirlo a Armenia si así lo quiero hacer, pero es porque mi intención en el ensayo es centrarme en el caso particular de Armenia. Pero cuando a mí me dan, por ejemplo, en las pruebas Saber Pro, una temática para realizar el ensayo, yo sí tengo que leer con lupa el tema que me están planteando. ¿Para qué? Para que yo no me desvíe de lo que me están pidiendo. Si es un ensayo por otra cosa, un ensayo por una clase donde me dan un tema genérico y yo puedo escoger cualquier cosa dentro de ese tema, o por ejemplo el ensayo para plan lector, en donde ustedes van a leer ese segundo capítulo y van a plantear su postura propiamente frente a los argumentos planteados por el autor, pues es distinto. Pero sí. Es que Javier me está escribiendo y me dice que se salió de la videollamada, que si por favor lo puede aceptar nuevamente. Ah, ok. Sí, dile que se conecte nuevamente, ya va a estar aquí pendiente para aceptarlo, sí. Bien, entonces, como les decía, sí es importante tener claro que a efectos del planteamiento como tal
de la pregunta en medio del ensayo, pues no se requerirá ser tan estrictos como si dentro de un proyecto de investigación. Ahora, lo que sí es claro es que a efectos de las pruebas Saber Pro, yo sí tengo que leer muy bien el tema que me están pidiendo. Si yo, por ejemplo, en las pruebas, supongamos, me están pidiendo lo que les decía, que yo plantee un ensayo sobre la validez de la penalización del hurto famélico, me están diciendo respecto de qué quieren mi posición, ¿sí? Si a mí me dijeran, planteo un ensayo del hurto famélico, ya yo estoy abierto a las posibilidades y yo podré centrarme, por ejemplo, en analizar el hurto dentro de contextos de conflicto armado, analizarlos en comunidades vulnerables, y ahí yo podré restringirlo conforme a mis perspectivas. Pero si me piden algo mucho más específico, como el ejemplo que les acabo de dar, de plantear la posición de la validez de la penalización del hurto famélico, no es conveniente en ese caso que yo plantee un tema distinto, que yo busque cómo lo planteo de otra forma, porque lo que van a ver es que yo no supe seguir instrucciones, que yo no leí bien lo que me pidieron. Y en ese caso entonces va a ser contraproducente, que de pronto por intentar hacer más, por querer hacer un poquito más, de pronto por querer innovar entre comillas, termino planteando un tema que es diferente al que me pidieron, y ahí me van a decir, uy, pero no leyó lo que le pedimos, ¿sí? Y puede ser contraproducente. En relación con la segunda pregunta que me hacías de la contextualización, ok, recuérdame exactamente qué fue lo que me preguntaste de la contextualización. Sí, profe. Bueno, yo pregunté que teniendo en cuenta que la introducción como tal debe abordar temas que conlleven al lector a ilustrarlo y contextualizarlo de cuál va a ser el tema que se va a abordar, valga la redundancia, que si asimismo en el desarrollo de la misma introducción se debe tener en cuenta lo que es el establecer la postura que se va a tratar de demostrar en el desarrollo del ensayo. Ok, bien, entonces sí, en la introducción es muy importante poner la tesis, sí. Normalmente yo contextualizo y después de contextualizar planteo la pregunta-problema y a continuación planteo la postura, ¿sí? Entonces, volviendo con el ejemplo del hurto famélico, yo puedo iniciar contextualizando. Ahora, bueno, si se los digo a modo de prueba Saber Pro, a ustedes les piden mínimamente que hagan una página, ¿no? Normalmente ustedes lo que les entregan es una cartulina, como una hojita como así, como esta, pero doblada a la mitad. Y aquí están las instrucciones, les dicen parte 1 del examen, este es la prueba de competencia escrita, les dan unas instrucciones, le dicen el tema y les dicen que tienen que escribir mínimo una página para que sea calificable. Luego se encuentran con dos espacios, como dos cuadritos. Y ojo, eso es, llamémoslo así, el mínimo y el máximo. ¿En qué sentido el mínimo y el máximo? En que cuando ustedes encuentran estos dos cuadritos, resulta que me piden mínimo una página, pero máximo dos, porque si yo digo, ay, se me acabó el espacio, me regaló otra hoja, no le dan más hojas. No le dan más hojas. Entonces, que tienen letra tamaño Arial 16, entonces toca escribir un poquito más pequeño en el ensayo de las pruebas Saber Pro, porque no les van a dar más hojas. Perdón, es que Javier está diciendo que si porfa lo puede hacer. Ya entré, muchas gracias. Ok, bueno, Javier. Entonces, retroalimentando la pregunta, les decía, cuando ustedes están realizando el ensayo en las pruebas Saber Pro, van a encontrar una cartulina como doblada en dos. En una primera página las instrucciones y luego hay unos recuadritos en donde se escribiría el ensayo. ¿Cuál es la dificultad allí? Que me van a pedir mínimo una página, máximo dos. Si yo me paso de las dos páginas no tengo dónde escribir, ¿sí? Y no me van a dar más hojas. Entonces, lo debo tener claro para escribir
no tan grande, de manera que si se me acaba la hoja, pues me quedé sin espacio, y tampoco pues de pronto tan chiquito que no me alcance a llenar una página, ¿sí? Algunas personas, por ejemplo, que eso no recomiendo que lo hagan, escriben todo el ensayo en la hojita de respuesta que ustedes les dan para que hagan cálculos matemáticos y eso, y luego lo quieren pasar, no les da el tiempo. Son 40 minutos. Mientras lo escriben en la hojita de respuesta y la pasan, normalmente no lo alcanzan a pasar, ¿sí? Entonces también hay que medir el tiempo. 40 minutos parece mucho tiempo, pero al mismo tiempo es poco, ¿sí? Y por lo mismo les está dando la recomendación de que lo sepan desde ahora. Es lo primero que tienen que hacer cuando llegan a presentar las pruebas. Hay ciertos, bueno, los que cuidan estos exámenes que a veces no les dicen que tienen que empezar por eso, y se los digo porque nos comentaba un estudiante que no era mal estudiante, era un buen estudiante. En esa época no se hacían como se están haciendo ahora en la universidad, que les están haciendo exámenes de preparación de las pruebas SaberPro. En esa época todavía no se hacían, y nos decía él que cuando llegó a las pruebas, Paula, las pruebas normalmente son en el segundo semestre, normalmente las hacen octubre, noviembre. Y cuando llegó al salón, esta persona le entregaron el cuadernillo, ni siquiera vio la cartulina, ¿no? Porque era una cartulina chiquita y estaba metida en el fondo ya en la parte final del cuadernillo general, que en esa época se presentaba como libro, no como el desplegable, sino que era un librito. No se dio cuenta que eso estaba ahí, no le explicaron que él tenía que empezar por el ensayo, se imaginó que en algún momento iban a llegar a repartir hojas para el ensayo. Cuando nos dice a las 7:40 empezaron a pasar por el salón a pedir los ensayos. Claro, habían algunos que sí sabían, estaban empezando por el ensayo, pero él decía que cuando se dio cuenta que entró una persona y por el otro extremo donde él estaba empezó a escuchar gritos, ¿no? Como de unas personas haciendo reclamaciones, diciendo no, 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 no. Y empezó a preguntar qué pasa. Y el del lado le dijo, están recibiendo los ensayos. Y dijo, ¿cuál ensayo? Le tocó escribir el ensayo en 5 minutos. Lo que alcanzó a escribir mientras la persona que estaba allá llegó a la silla donde él estaba. Con, digamos que la ventaja de que les dieron un par de minutos más, mientras la mitad del grupo que no sabía que tenían que empezar por ensayo, le reclamaban a la persona y él fue a preguntar si les podían dar 10 minutos para que hicieran algo. Entonces, los minutos robaditos fue el tiempo que tuvo. Entonces, de por sí, si 40 minutos son pocos, imagínense tener 10 minutos, 5 minutos, pues es una tarea bastante difícil. Entonces, todo eso para comentarles y que sepan, inicien por el ensayo y tengan claro qué es el ensayo para que sepan cada una de sus partes. Luego, después de estar haciendo, en el momento en que están haciendo la introducción, echa la contextualización, enlácenlo con la pregunta problema y a continuación con la tesis que van a defender, ¿sí? Por ejemplo, hablando del hurto famélico, ustedes podrán plantear, por ejemplo, que existen contextos en donde hay personas que tienen muchas dificultades económicas para subsistir ellos mismos y sus familias, que a pesar de que viven, por ejemplo, en una economía del rebusque, en donde están tratando de sustentar las necesidades básicas, muchas veces sus condiciones son tan difíciles que no pueden ni siquiera brindar un alimento al día a su familia. Y eso los lleva o los motiva a que tengan que hurtar o robar en tiendas, en supermercados, a sus vecinos, etcétera, un alimento para llevar a su familia. Este hecho es conocido como hurto famélico y hay ordenamientos jurídicos que los han sancionado. En este ensayo se entrará a revisar si es válido penalizar dentro del ordenamiento jurídico colombiano el hurto famélico. La posición que se asumirá es que efectivamente puede ser penalizado, o la posición que se tomará es que no debe ser penalizado.
o podría decir, la posición que se tomará es que debe ser penalizado únicamente en X casos. Bien, entonces contextualizo, enlazo mi pregunta problema, que normalmente es lo que el enunciado que me dieron en el tema de las pruebas, y a continuación planteo mis argumentos. Bien, la tesis y a continuación los argumentos. Bien, esos argumentos tienen que ser argumentos claros. Cuando se trata de un ensayo argumentativo, normalmente van a pedir que esos argumentos estén respaldados por fuentes externas. Eso no se los piden en las pruebas Saber Pro por lo mismo, porque ustedes no tienen acceso a internet, no pueden consultar sus celulares, de hecho no les permiten la entrada de celulares, entonces pues por lo mismo no tienen la posibilidad de consultar fuentes externas. Si quizá coincidió que es un tema que ustedes manejan y que de pronto conocen una fuente externa, pues no está mal que lo traigan a colación. Por ejemplo, a la Corte Constitucional, incluso lo pueden plantear de términos genéricos, ¿no? La Corte Constitucional colombiana ha establecido que hay ciertos sujetos que son sujetos de especial protección constitucional, frente a los cuales hay que tener una consideración diferente en casos particulares. Bueno, ustedes podrían traer a colación elementos que han adquirido propiamente en su carrera. Hay una ventaja con el ensayo de las pruebas Saber Pro, y es que casi siempre son temas de actualidad que normalmente se vinculan de una u otra manera con el derecho. Si ustedes ven los diferentes temas que les he planteado como ejemplo, en su mayoría tienen de alguna manera que ver con el derecho. Adopción por parejas del mismo sexo, legitimidad en las decisiones del Congreso, hurto famélico. Entonces, si ustedes ven, tiene mucha relación con elementos de derecho. Yo les recomiendo siempre, si ustedes saben que, por ejemplo, van a presentar las pruebas el próximo semestre, que normalmente es el 9º semestre que se presentan las pruebas, y en el 2º semestre del año, porque ya no hay pruebas en el primer semestre del año, lean noticias de actualidad, lean el ámbito jurídico, eso les va a ayudar a tener unas nociones, unas bases para que puedan también tener argumentos claros. Y usualmente de los hechos que han ocurrido en los últimos 6 meses es de lo que suelen preguntar. Muy seguramente va a haber una pregunta de esta crisis por el coronavirus. Muy seguramente habrá algún tipo de pregunta este año o el próximo año en las pruebas al respecto, porque es un hecho socialmente sensible y normalmente pues se tratan ese tipo de temáticas. Bien. Ahora, en los argumentos, entonces les decía, en presentaciones un poco más formales, se suele dividir por capítulos. No se los estoy pidiendo para el ensayo de la clase y tampoco se recomienda de esa forma para efectos de las pruebas Saber Pro. Pero sí hay ciertos ensayos que cuando son un poco más largos, más complejos a nivel de especialización, de maestría, normalmente se dividen por capítulos, pero no siempre es necesario. Asimismo, es importante tener en cuenta que cuando llego a las conclusiones deben ser la síntesis de las ideas expuestas. Y esa síntesis de ideas expuestas, yo debo tener muy claro que yo en las conclusiones no debo presentar argumentos nuevos. En las conclusiones yo tengo que retroalimentar lo que ya dije y tengo que decir si efectivamente confirmé mi postura. Entonces yo puedo decir, por lo anteriormente expuesto, se puede concluir que efectivamente el hurto famélico no debe ser sancionado en Colombia por las condiciones especiales que tiene la población que suele cometer este delito, por la falta de ayudas humanitarias que se presentan y las faltas de oportunidades que tiene gran parte de los sectores. Eso quiere decir que yo desarrollé 3 argumentos, un argumento sobre sujetos de especial protección, un argumento sobre falta de oportunidades y un argumento sobre falta de ayudas humanitarias, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no puedo plantear un nuevo argumento dentro de las conclusiones. Lo que sí hacen algunos
es que plantean una frase de cierre citando a algún autor famoso o a alguien reconocido en el campo que se está estudiando. Bien. Los argumentos, por supuesto, deben guardar coherencia, ¿no? con la tesis. Puedo plantearlos a modo de argumentos y a modo de contraargumentos. ¿Alguien sabe qué es un contraargumento? Controvertir otro argumento. El pensamiento o la opinión de otra persona. Ok, bien. ¿Cómo puedo utilizar un contraargumento en un ensayo? ¿Cómo creen ustedes? Yo pensaría que de pronto los argumentos que tiene el escritor y como nosotros estamos haciendo el ensayo, entonces poner el argumento de él y nosotros dar nuestro argumento no contrastando con él, sino por lo contrario, diciendo algo diferente. Ok. Bueno, pues cuando hablamos de un contraargumento, tal como ustedes lo indican, sí hace referencia a la posición contraria que tiene una persona en relación con lo que yo considero o pienso, ¿sí? Por ejemplo, que si yo estoy diciendo en mi ensayo que estoy a favor de la penalización del hurto famélico, pues un contraargumento estaría direccionado a decir por qué no se debería penalizar. ¿Cómo puedo utilizar un contraargumento en un ensayo? Lo que yo tendría que pensar es qué diría alguien que está en contra de mi postura y lo que hago es indicar por qué ese argumento no es válido o no es lo suficientemente fuerte para restarle importancia a mi argumento. Por ejemplo, si yo digo el hurto famélico debe ser penalizado, supongamos que mi postura es que no debe ser penalizado. Y mi postura y el contraargumento es el hurto famélico, yo podría decir, algunos consideran que el hurto famélico sí debe ser penalizado porque de otra manera se estaría incentivando a que las personas hurten lo ajeno, ¿sí? Sin embargo, esta postura no tiene en cuenta que gran parte de que la finalidad de la pena, que es reducir en la cantidad de hurtos, no se logra por la mera inclusión de la norma en el ordenamiento jurídico, sino que es necesario que el Estado elimine la raíz del problema, que son la falta de oportunidades y de empleo que lleva a que la persona incida o recurra a estos medios. Entonces, ¿qué estoy mostrando? Estoy mostrando el contraargumento y estoy diciendo por qué el contraargumento no es válido, ¿sí? Entonces, en el ensayo, además de plantear mi postura, puedo refutar los contraargumentos, ¿bien? Y eso lo pueden hacer en las pruebas Saber Pro y lo pueden hacer también en el ensayo. ¿Cómo lo pueden plantear en el ensayo? Bueno, ya a efectos del plan lector. Entonces, la idea sería que ustedes sinteticen el argumento del autor y ustedes planteen su postura al respecto, que puede ser, como les decía previamente, una postura a favor o una postura en contra. Bien. Algunos por ahí en otro grupo me decían, ¿será que yo puedo plantear mi postura del texto trayendo a colación otra idea, otro texto, otra teoría? Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, ¿sí? Lo importante es que en el ensayo se refleje la lectura del documento. Si alguno dice, bueno, es que yo sí leí algo que por ejemplo, va en contra de esta postura y quiero citarlo, lo pueden hacer, ¿sí? Pero no citarlo por citarlo, sino explicar por qué esa cita es importante tenerla en cuenta frente al argumento que está planteando el autor. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Profe, yo puedo hacer, por ejemplo, en el ensayo, digamos, después de leer el artículo, obviamente como mostrar una visión muy personal desde otras, digamos, desde otra información que tenga yo para, digamos, o validar o de alguna manera también controvertir el artículo y colocarlo como en, obviamente, las partes que tiene el ensayo. ¿Qué grado de profundidad en el conocimiento debe tener para que sea un buen ensayo?
el tema, hablando del tema. Ok, entonces, sí, cuando estamos hablando el ensayo de plan lector, es posible que ustedes traigan a colación otros autores, otras teorías, argumentos, cifras, ya sea a favor o en contra de lo que el autor está planteando, sí lo pueden hacer, incluso a partir, digamos, del contexto actual, porque digamos que el texto, aunque no es viejo, no es el más reciente, tendrá unos, si no me falla la memoria, tiene unos 8 años. Entonces, pueden traer a colación circunstancias reales que han acontecido en el último año, en los últimos 2 años, por ejemplo, para argumentar por qué sí o por qué no están de acuerdo con el argumento que plantea el autor. Pueden traer a colación otros referentes, otros autores, claro que sí, los pueden traer a colación y no está mal hacerlo, lo pueden hacer ya que en este caso pues se permite la consulta de este tipo de documentos, ¿no? Como les decía, diferentes en las pruebas Saber Pro que no tienen acceso a esa información y que por lo mismo puede ser difícil, ¿no? Puede ser difícil poder plantear fuentes externas, pero en este caso sí lo pueden hacer. Bien. Obviamente lo que uno solicita en esos casos es que por lo menos citen, ¿no? Si ustedes están en una cita, pues que digan de quién es esa cita. Normalmente en ese tipo de documentos pues se presenta bibliografía, pero mínimamente que hagan la referencia de la cita o del autor que ustedes están referenciando. Ahora, en la plataforma Moodle está habilitada la entrega, ya les haré luego acá la precisión del 15 al 19 de abril, pero está aquí las instrucciones sobre las partes, que es básicamente lo que acabamos de hablar, ¿no? Entonces puede presentar una persona por grupo, subir a la plataforma Moodle la entrega, ¿no? Ustedes ingresan aquí y les va a aparecer una opción para subir el documento, ¿sí? Entonces lo que les pido es que una persona por grupo suba la actividad a la plataforma Moodle, no olvidando lo que les he hablado, siempre poner los autores, el grupo completo. Ese ensayo, ya sabemos, es del segundo capítulo del texto El declive de los fundamentos económicos de la paz, ¿sí? La idea es que se presente en formato Word, ¿sí? Si alguno trabaja en Mac, muchachos, por favor, siempre fíjense en la compatibilidad, que a veces me suben documentos que mi computador es de Microsoft, entonces no me abre el documento, o aparece vacío o con errores. Profe, ¿sí? ¿Usted tiene algún inconveniente? Es que yo en mi computador tengo desactivado en Microsoft todos los servicios de Microsoft, Windows, perdón, para hacer diapositivas, todo. Es que Te yo hago todo escucho en muy Drive. lejos, Johnny. Te escucho como que a veces cerquita y a veces lejos. No, no sé qué pasa con eso. Ya ahí mejoró. Voy a escribir. ¿Sí? Sí, ya ahí mejoró. Ah, bueno, profe, es que yo no tengo los servicios de Microsoft, entonces yo hago todo en Drive. Entiendo. Bueno, haz la cita manual, no apellido Comaño. Como lo hablamos en Vale, profe, no, vale, tranquila. Es para subir al Moodle, ¿cierto? Sí, es para subir al móvil. Ah, no, listo, no hay problema. Vale. Bien. Entonces, bueno, les decía, un documento en formato Word con interlineado sencillo, es decir, interlineado 1 con letra Arial 12. ¿Sí? Eso es como para que lo unifiquemos y evitemos de pronto a veces suspicacias, ¿no? De pronto un ensayo que se presenta interlineado 2 con letra Arial 16, que en realidad y con extensión de 10 páginas, y cuando uno lo pone en interlineado sencillo era página y media. Entonces, no, que la idea es que pues se manejen criterios básicos, ¿no? El interlineado sencillo, Arial 12. Yo sí les pido, muchachos, esto no es algo, digamos, que les baje la nota ni nada, pero por favor justifiquen el texto, es decir, que no esté alineado a la derecha, sino que esté justificado, porque, bueno, ya eso es una cuestión personal. Visualmente me parece que no se ve estético textos que no están justificados. ¿Sí? Es decir, que manejen la misma margen a margen derecho y a margen izquierdo. Y la extensión es de 5 páginas.
¿Listo? Una Bueno, pregunta, sí, pero estamos hablando del ensayo, no del artículo. sí, estamos hablando del ensayo de plan lector. Porque es que yo pienso personalmente lo mismo, pero con esas normas APA que ya uno puede justificar, pues, y le queda a uno los espacios. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Pero sí, esto es lo que tiene que ver con el ensayo de plan lector, ¿sí? Profe, una pregunta, pues muy aparte de la postura personal suya con base a la justificación del ensayo. Normalmente el ensayo se justifica, se justifica o no se justifica o se acopla a lo que son las normas APA actuales. Que es que A efectos de los trabajos que me presentan, todos los trabajos justifiquen las márgenes, muchachos. Independiente, yo sé que las normas APA dicen que alineadas a margen derecho, pero no. A efectos de las clases, llámese artículo, llámese ensayo de plan lector, por favor justifiquemos las márgenes. Pues no es algo que les vaya a bajar la nota, ni mucho menos, ¿no? Eso no tiene nada que ver, pero pues digamos que a efectos estéticos sí. Ok, pero yo decía que si por lo regular, se exige es que esté acoplado a las normas APA, pues aparte de su postura y de cómo... Ah, entiendo. Pues si te soy sincera, no he visto la primera revista, al menos en ciencias humanas, por lo menos en lo que tiene que ver con la justificación del documento, no he visto el primero que siga ese lineamiento de normas APA. Las que son, por ejemplo, en temas de psicología, en temas de ciencias naturales, algunas sí las he visto, pero la mayor parte de las revistas no aplican los espacios, el interlineado y la justificación que manejan las normas APA, ¿no? Porque ustedes saben que normas APA pide doble espacio, interlineado 2 y justificado a mano derecha, ¿sí? Y realmente no he visto ninguna revista en el campo del derecho que siga ese lineamiento. Siempre manejan un interlineado más pequeño, normalmente no hay un espacio entre párrafo y párrafo y siempre están justificadas. Ok, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces aquí va a quedar habilitada la entrega, como les decía, hasta del 15 al 19 de abril para que ustedes la puedan subir a la plataforma. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta, muchachos, en relación con la entrega de plan lector? No, profe, bastante claro yo considero, no sé los compañeros. No, señora. Ok, bueno, entonces, simplemente para retroalimentar por si de pronto alguno, alguno tiene la inquietud. Recuerden entonces que quedamos para la semana después de Semana Santa. Va a ser la entrega del ensayo, ¿sí? Va a ser la entrega del ensayo y en ese sentido pues tendrán en la plataforma Moodle habilitado, ¿sí? Y ya en la semana siguiente, es decir, la segunda semana, ya en la segunda semana va a ser como tal la entrega de la actividad del artículo de investigación y en esa misma clase entonces haremos la actividad de la sustentación, ¿no? Entonces a través de plataforma Moodle, la sustentación escrita, el artículo, el avance y a través de la clase, ya no sé Zoom o presencial, pues realizaríamos la exposición. ¿Sí? Bueno, en ese mismo sentido, quisiera preguntarles si tienen claro cuál es el contenido del avance escrito, ¿no? Del artículo de investigación. ¿Hay alguna pregunta al respecto?
La verdad es que como yo el otro día perdí clase porque no me pude conectar y eso, sí me gustaría que me pegaran una retroalimentadita rápido sobre bien qué tocamos hacer. Ok, ok, sí, está bien. Entonces, no olviden, bueno, les voy a compartir aquí la pantalla nuevamente. Y aquí les voy a, para los que están en Zoom, les voy a compartir también acá la pantalla. Ok, bien. Entonces, les decían, el avance del artículo de investigación está dado inicialmente por lo que ya hemos hablado en el primer corte, es decir, las correcciones del primer corte, del título, los autores, la introducción, los marcos referenciales, marco legal, jurisprudencial, estado del arte, marco teórico. ¿Sí? Entonces, si hay alguna corrección, que yo se las envíe a sus correos institucionales, pues la idea es presentar esa corrección ya realizada, ¿no? Lo que sería negativo es que no hagan ninguna corrección de las que les pedí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les pido, por favor, hacer esas correcciones y en la introducción incluir un párrafo indicando cuál es el instrumento de recolección de información que ustedes utilizarían en su respectivo proyecto de investigación. ¿Sí? No tienen que pegar ahí el instrumento de recolección de información, no, solamente indicar cuál es el instrumento de recolección de información. No pueden decir, en la presente investigación vamos a estar utilizando como instrumento de recolección de información o las fichas bibliográficas o las matrices de análisis. ¿Sí? Una mera indicación al respecto. Y lo que sí es nuevo son los puntos 5 y 6. El punto 5, que es el capítulo 2 del artículo, que es el desarrollo del primer objetivo específico, ¿sí? Ese objetivo específico, pues les decía, ya ustedes miran, bueno, mi objetivo es identificar la normatividad colombiana en relación con la reparación de víctimas. Entonces ya ahí ustedes lo que tienen que hacer es redactar lo que tiene que ver con las normas de reparación a las víctimas y se les recomienda poner un subtítulo que sea acorde con el objetivo específico, que no sea pegar el objetivo específico, sino adecuarlo en redacción. Les decía, si por ejemplo mi objetivo es identificar las normas sobre la reparación directa, pues no voy a copiar y pegar identificar las normas sobre la reparación de víctimas, sino que mínimamente debería quitarle el verbo para que se vea como un subtítulo, ¿no? Entonces, capítulo 2, normatividad relativa a la reparación de víctimas, ¿sí? Entonces, así cada uno adecua el subtítulo de acuerdo al contenido del primer objetivo específico y hace ya el desarrollo del primer objetivo específico. Bien. Y posteriormente, el punto 6 es un anexo, es decir, no es propiamente un contenido del artículo, sino que es un anexo y que va a ser el diseño. El diseño del instrumento, que eso ustedes ya lo han estado trabajando, algunos ya me lo han enviado, pero ojo, el diseño no es el cuadrito donde me ponían los objetivos y el instrumento, no, el diseño es hacer, ¿sí? Diseñar, proyectar el instrumento que realizarían. Profe, sí, mi instrumento es la ficha bibliográfica. Entonces, proyecte cómo sería la ficha bibliográfica que utilizaría en su proyecto. No me tienen que mandar 20 fichas bibliográficas diligenciadas. No, no les estoy pidiendo diligenciadas las fichas bibliográficas. Les estoy pidiendo que las diseñen. Recuerden que en las diapositivas que les envié por el grupo sobre el instrumento de recolección de información, hay un modelo de ficha bibliográfica y hay un modelo de matriz de análisis. Ojo, son modelos, no es para que las copien y las peguen y ya, sino para que analicen. Si hay alguna parte que mejor la saco, que le agrego una parte, que le pongo algo de más, de acuerdo con lo que ustedes vayan a hacer. Por ejemplo, si ustedes me pegan una ficha bibliográfica de un libro para hacer el análisis de una ley, uno dice, esa ficha bibliográfica no le sirve para analizar una ley, hay que modificarle algunos aspectos.
Entonces, es eso. Revisen el modelo, pero cámbienlo de acuerdo con lo que ustedes necesitan hacer en su objetivo. Sí. ¿Sí, alguien iba a comentar algo? Bueno, no sé si el compañero perdió audio, es que no... Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta respecto a esto. No, profe. Ok. Oscar, no sé si te quedó más claro el contenido del avance. Sí, señora. Ok. Ya me quedó. Ok. Bueno, muchachos, si hay alguna otra pregunta frente a lo que hemos venido hablando en la clase. No, profe, ya. Ok. Bueno, quería aprovechar este último minutico de la clase para reflexivo frente a la situación que se está viviendo actualmente, ¿sí? Y que aunque era un video que se hacía para concientizar en elementos de accidentalidad vial, pienso que también nos puede llevar a reflexionar frente al contexto que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Entonces, simplemente quiero plantearlos para también darles un par de minutos para que dialoguemos de esta temática del contexto actual, que pienso que también nos lleva a reflexionar mucho no solamente como estudiantes, también como seres humanos, como personas que integramos la sociedad, como familias, como hijos, como padres, como amigos, en fin. Entonces, les voy a proyectar, pueden ver en estos momentos el video, ¿cierto? So last year, 249 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable? 70 maybe? Probably 70. Can you send 70? Actually, this is what 70 people looks like. Profe, yo no puedo ver. Ok, ahí se puede ver el video. No, profe. Ok, bueno, les voy a mandar el link para que los que quieran visualizarlo más tarde lo vean. Es un video muy breve, dura un minuto. Pero en este minuto lo que hacen es preguntarle a una persona que va en la calle y le dice, ¿usted sabía que al año mueren 300 personas, bueno, 263 personas al año por accidentes viales? Le preguntan, ¿cuál cree que es la cifra más aceptable de muertes por accidentes de tránsito? Y la persona responde, pues yo creo que 70 es un buen número. Profe. Sí. Ahí lo envía al grupo. Al grupo. Ok, gracias, muchas gracias. Entonces, sí, efectivamente, en el video le preguntan cuál es el número más apropiado de muertes, y él dice 70. Y aparecen en la escena 70 personas y le dice, mira, estas son 70 personas que podrían haber muerto. Y cuando los mira, eran su familia. Todos eran miembros de su familia. Entonces le vuelven a preguntar, ahora, ¿cuántos crees que son aceptables? ¿Cuántas muertes crees que son aceptables? Y dice, no, pues ninguna, ¿cierto? Y eso es una reflexión para tener en cuenta, ¿no? Que en estos contextos que estamos viviendo ahora, pues nos lleva a pensar que no debemos pensar únicamente en nosotros como individuos, sino también pensar en todas las demás personas que en estos momentos están siendo afectadas, ¿no? Y que definitivamente la acción de una persona puede beneficiar o perjudicar a muchos, ¿no? Lo que ha pasado, y lo han hablado en diferentes contextos, en España, en Italia, incluso en Colombia,
las medidas que ahora se están tomando de aislamiento social, aunque pueden parecer un poco chocantes en algunos momentos, pues también es en beneficio de los demás. Hay personas que, por ejemplo, están viviendo situaciones muy críticas. Por ejemplo, en Italia, en estos momentos se están dejando morir a todos los adultos mayores. Persona de más de 80 años que llegue al hospital, no le brindan atención médica. Los devuelven para la casa o los sedan y los dejan morir porque ya no dan abasto los hospitales. Pero si llega una persona menor, pues lo atienden o le dan prioridad porque en teoría pues va a tener mayores posibilidades de vida. Entonces se ha tenido que pesar la vida como si la vida de alguien de 80 valiera un poco menos que la de alguien de 20. Casos tan críticos como la nieta que no quiso guardar la cuarentena y se fue de viaje, se fue, bueno, en otros contextos de esparcimiento social, se contagió del virus, contagió a la abuela y la abuela falleció. Y de pronto, bueno, son tantas cosas que tenemos que pensar en cómo nuestro propio actuar puede contribuir positivo o negativamente a todo lo que se está viviendo hoy en día. Entonces, es también la invitación a utilizar estos momentos también para reflexionar. Yo sé que para muchos ha sido complejo también el proceso de adaptación a la virtualidad. Sin embargo, pienso que el apoyo y la solidaridad de todos, tanto estudiantes como docentes, es importante en estos momentos. Ahí también les hago la invitación, si de pronto tienen alguna dificultad, hay algún aspecto de que quieran que conversemos o que necesiten algún tipo de apoyo, no duden en escribir. Yo sé que, bueno, aquí es un poco más público y que de pronto puede ser más difícil, pero escriban, muchachos, escriban, comenten las situaciones que puedan estar viviendo y que de pronto necesiten apoyo, ayuda de sus compañeros, de nosotros como docentes. También estamos atentos a escucharlos si tienen algún tipo de necesidad. Y bueno, claramente, si es también una situación de carácter personal que de pronto tenga el impedimento, llámese familiar, económico, etcétera, pues también comentarlo para mirar qué opciones podemos gestionar o mirar también para colaborarles en ese aspecto. Si hay alguno que por sus labores propias tienen también dificultades, de pronto contactos, se están exponiendo, bueno, desearles también bueno, que todo salga de la mejor manera y por supuesto comunicarse en caso de que tengan alguna dificultad. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario en estos 3 minutos que nos quedan, pero esa es la invitación, muchachos, el llamado para que también tomemos este espacio de aislamiento como un espacio de reflexión, ¿no? De nuestro mejoramiento como personas, como sociedad y como individuos. Profe, a mí me gustaría comentar algo que pues desde el campo laboral lo he tenido que ver en estos días, y es la falta de conciencia de muchas personas que uno ve a diario, sabiendo que les ha dicho que deben de salir una sola persona por familia, y uno ve como en motocicletas van los 2 padres y con un bebé de 1, 2, 3, 4 mesecitos, exponiéndolo a esta situación que estamos viviendo en este momento. No piensan en lo que dice, que creen que lo que le está sucediendo a otros no nos puede tocar a nosotros. Y no lo analizamos, sino cuando verdaderamente nos toca. Eso es en el ámbito de la accidentalidad vial y en el ámbito de lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy nos tocó hacer mucho comparendo justamente por eso y guardar varios vehículos por esa situación, porque están exponiendo a los bebés que están apenas empezando a crecer y exponiéndolos hasta en esta situación, sabiendo que ya hay bebés que ya han infectado. Entonces yo los invito a que pues compartan eso con las demás personas para ver si toman conciencia y dejan de hacerlo. Uy, pero no hubieran hecho parte. No ve cómo está la situación del país, plata de dónde vamos a sacar. No, pero ¿por qué son tan inconscientes y tan pendejos en esta vida, hombre? Es que pues sí, pero... No, pero es que comienza a darle mano a uno mucha rabia también. No digo una grosería. Lastimosamente la normatividad lo dice y nos toca hacerlo, porque si la persona cree que la vida del bebé está en juego, entonces que le duele al bolsillo por lo menos para que piense 2 veces antes de salir.
No, es que es muy indignante, hermano, que una persona que es mayor de edad, que es adulto, que pues que la persona salga y que se contagie, pero que ponga en riesgo un niño que no puede decidir por sí mismo, hermano. A mí eso sí me ofende muchísimo. Son muchas situaciones, definitivamente hay ciertas circunstancias también de conciencia social porque minimizamos la situación y creemos que no nos va a llegar a nosotros. Por lo mismo, bueno, este video me pareció que hace reflexionar, ¿no? Por ahí había una frase, ¿no? Y es que el coronavirus no se le da importancia hasta que no le toca a la propia familia de uno, ¿no? Entonces, la idea es que eso no llegue a pasar. Y por lo mismo, el mensaje es también ustedes compartan con sus familiares, con sus amigos, para que de esa manera también crezca esa conciencia social. Sí, pero el video es muy impactante porque, claro, cuando le preguntas se vuelven números, pero cuando esos números son tu familia, son tus amigos, el asunto cambia. Exactamente. Y eso es lo que va a pasar acá en el Quindío. Por tanta inconsciencia, la misma gente que sale cuando se le enferma el abuelo, cuando se le enferma el papá, la mamá, ahí sí las cosas van a comenzar a cambiar. Lamentablemente aprendemos así. No, pues mi vecino, hoy vinieron, eso parecía acá, astronautas afuera de mi casa. Tengo el virus puerta con puerta. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que se siente saber que el virus está tan cerca. Y lo peor aún es que son súper irresponsables. Dejan la puerta abierta, reciben los domicilios o lo que les traen de la portería, lo reciben y abren la puerta y se lo reciben de mano en mano. Les dan la plata a los domicilios como si nada. O sea, la verdad es que hay gente que cree que esto es, no, una tos, una gripa, una fiebre o cualquier cosa. Y no saber que estar en aislamiento es tener que estar ellos encerrados, no poder abrir la puerta, saber que esas microbacterias, bueno, como Oscar que sabe de biología, micromoléculas que se esparcen en el aire, eso se puede salir, o sea, ellos teniendo la puerta abierta, la tenían muchísimo rato abierta. Y entonces, no, y lo peor aún, hoy saqué a la perra, mi perrita, ella me sacó a pasear, y cuando abrí la puerta para salir con ella, no, ella mismo llegó y ¡pum!, se metió a ese apartamento. Ahí la mató, me tocó devolverme con ella y limpiarla de una toda con alcohol. Entonces la gente no toma conciencia y cree que eso simplemente es, no, nada, me contagié de una gripa. Sí, lamentablemente ese es el reto que tenemos ahora, de generar conciencia social. Y bueno, muchachos, pues creo que tienen ustedes ya otra clasecita. Quería hacer esa reflexión breve, invitarlos a que continuemos socializando, generando conciencia y bueno, desearles a todos muchos éxitos, que se cuiden mucho y cualquier situación pues estamos pendientes, no duden entonces en escribir, en plantear cualquier inquietud y bueno, feliz noche muchachos. Muchas gracias, profe, hasta luego. Bueno, que estén bien. Gracias, profe, feliz noche. Igualmente, hasta luego. Feliz noche, profe. Hasta luego. Hasta luego, Daniela, que estés bien. Ay, me quedé aquí sola, ¿ve? Ay, no sé cómo colgar esta vaina. Ay, ¿cómo vengo?